Buenas noches, bienvenidos a Odisea. La tesis central de la oposición sobre este gobierno es que es un gobierno recesivo. Es decir, es un gobierno incapaz de producir un vuelco en la economía que introduzca un ritmo de crecimiento y de recuperación de lo que parece ser un letargo más prolongado de lo que se esperaba. Es una tesis que tiene modulaciones según quien la esgrima. Sergio Massa, en general el Frente Renovador, su discurso, plantea que Macri y el equipo de Macri, el gabinete de Macri, no pueden producir esa reactivación porque tienen una incomprensión de la economía, de la vida social, de lo que le pasa a la gente, y esto no lo dicen así, pero subliminalmente lo sugieren. Esa incomprensión deriva de su elitismo, para decirlo más sencillo, de que son ricos, casi de que es un gobierno de clase. Cristina Kirchner, el kirchnerismo en general, esa dificultad la atribuye a algo mucho más estructural. Macri es la derecha. El gobierno de Macri trabaja para intereses muy poderosos, que son las que la voltearon a ella. Son los que formaron ese complot eterno que terminó confundiendo a la gente y poniendo el poder en manos de quien no debería tenerlo. Macri y su gobierno trabajan deliberadamente con un plan perverso para empobrecer a las mayorías, sobre todo a los que menos tienen. Esta es la tesis de Cristina Kirchner. Tal vez le resulte un poco exagerada, pero la documentaron cuando lanzaron su nueva agrupación como parte de una descripción o de un diagnóstico central de lo que ellos entienden es hoy la vida de la Argentina. ¿Qué pasó hoy? Hoy aparecieron números, cifras, estadísticas difíciles de ser discutidas porque técnicamente son sustentables, es decir, de nuevo la Argentina recuperó la capacidad para saber acerca de sus números, que indicarían que esta visión, tanto de Massa como de Cristina Kirchner, no sabemos si está equivocada, pero por lo menos atrasa algún tiempo. Hoy se conocieron los números de junio de producción industrial. 6.6% respecto de junio del año pasado. Hay una trampita, no es una trampita, pero hay un sesgo o una peculiaridad que debe ser expuesta. Estamos comparando un junio 2017, contra otro junio 2016 que fue prácticamente el piso de ese proceso de baja actividad económica que se inició a mediados del 2015, cuando Cristina Kirchner todavía estaba en el poder. Vamos a meternos dentro de este 6,6% para ver algunos números que son especialmente significativos desde el punto de vista no solo económico, sobre todo político. Bebidas. 18% de incremento entre junio de este año y junio del año pasado. Azúcar, 8%. Detergentes, jabones y productos de uso personal de tocador, 7%. Papel y cartón coarrugado, sobre todo el cartón coarrugado, estos dos productos son tomados, por ejemplo, en Brasil, como un indicador estratégico del grado de dinamismo de la economía. Es todo lo que tiene que ver con envolver mercaderías. 3,5% de aumento respecto del año anterior. Carnes rojas, 9%. Es un mes muy bueno para mostrar por parte del gobierno, pero en realidad refleja una tendencia más tenue de meses anteriores donde la economía parece ir recuperándose. Es producción, pero ¿por qué importa? ¿Por qué destaqué estos números dentro de ese 6,6%? Porque estoy hablando de producción de bienes de consumo. Antes no se producían
debemos suponer que se van a consumir. Nadie produce para no vender. Hay una reanimación de la construcción del 17% también respecto del mismo mes del año pasado. Bueno, la estrella de esa recuperación es el Estado, la obra pública. Por eso el gran número es 90% de incremento del asfalto, tanto que el gobierno tuvo que ir a YPF a ver si había capacidad para producir el asfalto que necesitan para el plan de obra pública que piensan llevar adelante. Después de todo, tenemos un presidente que es ingeniero, cuya familia, como narra la crónica todos los días, inclusive ligada a los desaguisados del kirchnerismo, está ligada a la construcción, un hombre que entiende el país como infraestructura y que piensa ganarle al peronismo con asfalto. Hierro para hormigón, 38% de incremento respecto del año pasado, del mismo mes. Ladrillo hueco, 9%, ya esto no es obra pública, empieza a ser construcción privada. Cemento Portland, 17%. Son datos que indican un mayor dinamismo de la economía, un mayor consumo, se debe presumir en el caso de la producción que va a ser para consumo, y que son consistentes con el incremento en la recaudación de IVA, que es 30% en el mes de junio, con una inflación del 22%, es decir, un incremento del impuesto al valor agregado que tiene que ver con consumo, con ventas, de 8% real. También es consistente con una recuperación del poder adquisitivo que tiene que ver con las paritarias y con la baja de la inflación. ¿Por qué todo esto es importante? Bueno, tiene significado para el largo plazo y para el corto plazo. Es importante porque nos podría estar indicando si este proceso ya no tiene reversión en lo inmediato, y son procesos difíciles de revertir ahora, es decir, es como una maquinaria que empieza a generar una inercia que da a entender que va a haber un proceso de recuperación. Bueno, si esto es así, estaríamos ante la posibilidad de una nueva caracterización del gobierno Macri, distinta de la que han planteado y de la que plantean en campaña sus adversarios, que parecen estar describiendo un PowerPoint, números, un panorama que atrasa un año de números que los podríamos encontrar consistentes con ese diagnóstico en junio del año pasado. Esto es importante políticamente, ¿por qué? Porque si miramos la historia de la democracia desde el 83 para aquí, los dos grandes éxitos políticos, que fueron el menemismo y el kirchnerismo, estuvieron ligados a un aumento significativo del consumo. Y estuvieron ligados a otro fenómeno menos evidente, o al menos menos evidente desde el punto de vista sensorial, que es el retraso cambiario, la revaluación del peso. Alguna noche vamos a ver si podemos sacarlo de su hogar al profesor Gerchunov para que nos venga a responder esta pregunta. El peronismo, ¿qué cosa más es, además de una gran revaluación del peso o un fenómeno de atraso cambiario? Esto lo vamos a hablar hoy también con Marcos Buscaglia, que nos va a hablar del dólar, de qué está pasando con el dólar. Hay entonces un repunte del consumo. ¿Dónde? Bueno, aquí la pregunta es el corto plazo. Todavía en el PowerPoint de los economistas, todavía en las estadísticas oficiales. ¿Está en la percepción de la gente este repunte del consumo? Esta es la pregunta que tiene que ver con el impacto electoral que puedan tener estos números. Las percepciones son decisivas. Y si no, mire lo que pasó con el kirchnerismo. Los Kirchner recibieron una crisis resuelta. Si uno mira los números del año 2003, mayo del 2003, cuando asume Néstor Kirchner, tal como miramos ahora estos números que acabo de mencionar, vamos a ver que todos los indicadores van para arriba. Duhalde, con remes
y con Labaña había resuelto ya la crisis del 2001. Pero claro, eso no estaba en la percepción del público. Estaba en las líneas de los gráficos. Por eso los Kirchner vivieron 12 años de decir, heredamos un país en llamas y lo sacamos de ese infierno para llevarlo, como le gustaba decir a Néstor Kirchner, al purgatorio. Al final pasó algo parecido. Cristina Kirchner, esto a ella le molesta que se diga, en ese documento que mencioné recién de fundación de su nueva agrupación aparece esta queja también, dejó una crisis difícil de ser percibida para lo que son los dramas que necesitamos tener los argentinos cuando hablamos de crisis. La hiperinflación de Alfonsín, la hiperrecesión de la Rúa o de Menem. Tanto esta crisis no significó un colapso, no se sintió en la calle con multitudes que salen a pedir que se vayan todos, que Macri, como dijo hoy, para explicar por qué tiene que tomar determinadas medidas, sigue comparando con algo que no ocurrió. Tengo que hacer ajustes porque si no seríamos Venezuela, íbamos camino a Venezuela. Después vamos a hablar de Venezuela también con dos representantes de partidos venezolanos sobre todo lo que está pasando allí con la constituyente. Pero me interesa este concepto. Macri tiene que contar que las medidas que toman es para evitar que ocurra algo, no para sacarnos de algo que ocurrió. Bueno, a nadie le agradecen demasiado por aquello que logra evitar. ¿Qué quiere decir esto? Que la crisis del 2001 parecen haberla resuelto los Kirchner, aunque la hubiera resuelto Duhalde, y la crisis de Macri la produjo Cristina, aunque parezca que la produce Macri. Para el discurso populista, aquí y en Brasil, es una bendición del cielo, porque les permite decir, ¿sabés por qué no llegás a fin de mes? ¿Sabés por qué te subieron las tarifas? No tiene nada que ver con lo que hicimos nosotros. Es porque llegó la derecha que no puede hacer otra cosa que ajustar. ¿Quién gira alrededor de quién? Es obvio que el Sol gira alrededor de la Tierra. Lo vemos todos los días. Claro, pensar que la Tierra gira alrededor del Sol significa organizar los datos de otra manera, significa plantear una explicación muy difícil de ser entendida. ¿Por qué hago esta comparación? ¿Vale la pena, y este es un debate que está dentro del gobierno, explicar que los números están indicando algo distinto de lo que todavía se percibe en la realidad? ¿Sirve para esa persona que todavía tiene miedo porque no sabe hacia dónde va el proceso económico, no sabe si la Argentina sale del valle en el que está instalada? ¿Sirve explicar estos números? Es un signo de interrogación que se plantean todas las semanas los que debaten dentro del gobierno cómo encarar esta campaña electoral. ¿Y por qué es significativa la pregunta? Ahí hay que mirar los números. Los números de la elección. Son números misteriosos. En principio, dentro del gobierno solo muy poca gente mira las encuestas. En el comando último de campaña, Marcos Peña, Durán Barba, Vidal, Rodríguez Larreta, fíjese que no hay otra gente que no sea del PRO, a pesar de que son Cambiemos. No hay nadie de Carrió, por ejemplo, que se está poniendo la campaña al hombro. En ese comando de campaña manejan números que no le muestran al resto de los ministros. ¿Qué dicen esos números? ¿O qué dicen lo que dicen los que miran esos números? Que están empatados. Pongamos en la provincia de Buenos Aires 26 a 26. Puede ser que en la última semana Cambiemos haya tenido un progreso y estén 26 a 24 o 28 a 26. Si no estuvieran así, si realmente Cambiemos estuviera mucho mejor, ¿lo dirían? No, porque la estrategia es crearle miedo a aquel que tiene la presunción de que Cristina puede volver y producir una fuga de votos desde Massa hacia los candidatos del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que no sabemos si todo este discurso
un poco inquietante respecto de que Cristina puede ganar y el gobierno puede perder, inquietante para el gobierno y para quienes lo siguen, es una táctica o una verdad. Si uno habla con encuestadores, los encuestadores tienden a corroborar que estos números son verdaderos. Cristina y Bullrich estarían más o menos empatados en 26 puntos. ¿Cómo están los demás? Bueno, Massa está tercero, aproximadamente con 18% de los votos. Es significativo porque tuvo 21% de los votos cuando fue la primera vuelta de la provincia de Buenos Aires el candidato a presidente hace 2 años, en el 2015. Randazzo, yo creo que el gobierno apostaba a que Randazzo estuviera más firme. ¿Por qué? Porque le saca votos a Cristina Kirchner. Está en 6%, más o menos, en un promedio de encuestas. ¿Qué importa de estos números? Importa cuánto de este número de cada uno, el 26 de Bullrich, el 26 de Cristina, el 18 de Massa, el 6 de Randazzo, números más o menos aproximados, hipotéticos, cuánto es el voto duro, cuánto es el voto que ya está definido y cuánto es el voto a conversar, el que se podría llevar otro candidato. En esa franja de voto blando, de voto dudoso, se está dando la pelea de campaña. Esto es lo que define la elección. Fíjense Bullrich, sobre 26 puntos que podría tener o que tiene, 12 son votos condicionales, que podrían estar votando a otro. Si se le pregunta, ¿y usted a qué otro votaría si no votara a Bullrich? La mayoría de ese 12, casi todo, va para Massa. Massa está mirando a esos votantes. A esos votantes es a los que les dicen, no confíes, este gobierno no te va a sacar adelante. Massa, de ese 18% que tiene, aproximadamente un 13% es voto blando. De esos 13, 7, si uno le pregunta, ¿y a quién votaría? 7% va para Macri o va para Bullrich. Quiere decir que entre el gobierno y el masismo hay una zona de voto compartido. Randazzo tiene 6 puntos, 5 de los cuales todos irían a Cristina si no lo votaran a él. Es un voto muy condicional. 1% iría para Massa. Cristina, sobre 26 puntos o sobre 26% de los votos, hay un 15% que es condicional, que podría votar a otro. ¿A quién? 11% a Randazzo. Entre Cristina y Randazzo pasa lo mismo que entre Bullrich y Massa. Disputan un electorado que comparten. 3 irían de esos votos condicionales de Cristina a Massa y 1 a otros candidatos, probablemente la izquierda trotskista. Ninguno a Macri, así como ningún voto de Bullrich podría ir a Cristina. Quiere decir que tenemos una oposición discursiva de los que hablan mal uno de otro, Bullrich y el kirchnerismo, Cambiemos y el kirchnerismo, y una oposición en el plano de la disputa electoral, de los votos que se roban unos a otros. Esa disputa está entre el kirchnerismo y Randazzo y sobre todo entre Cambiemos y Massa. Hay una discusión respecto de qué debe hacer el gobierno con Massa. ¿Lo debe tratar mal o lo debe tratar bien? Le preguntaron a Pinedo, ¿usted le compraría un auto usado a Cristina o a Massa? Contestó a Cristina. Le preguntó Pancho Olivera en este programa a Cristian Ritondo, ¿a quién le compraría un auto usado? A Massa. ¿Con quién hay que quedar bien si uno se quiere llevar al voto de Massa? Con Massa. La respuesta correcta la dio Ritondo. No hay que hacerle sentir al masista que está loco por elegir a Massa. Esta es la estrategia que vamos a ver sigue el gobierno si logran superar el gran problema para seguirla, que es el fastidio de Macri con Massa. ¿Qué voto es ese voto condicional que va a Massa pero que podría votar al gobierno? Un voto que jamás se va a enamorar del discurso empático, emocional que propone Macri. Un voto que mira resultados. Para ese votante es que sirven los números
que hoy se conocieron. Como siempre que alguien gobierna, el candidato es la gestión. ¿Tiene este gobierno un marketing de gestión o solo tiene un marketing de candidatos? Para decirlo de otra manera, en la campaña aparece que se enteraron que están gobernando desde hace más de 1 año y medio o sigue siendo el marketing de un grupo que está por llegar al poder. Interrogantes para las 2 semanas que quedan de aquí a las primarias.